Ahora vamos a empezar de una forma distinta a la del miércoles pasado. El miércoles pasado inicié explicando la canción de El Aromo, este arbolito argentino del que habla Atahualpa Yupanqui. En esta ocasión vamos a hacerlo ahora diferente. Ahora lo vamos a hacer diferente. Ahora lo vamos a hacer, vamos a escuchar ahora la canción primero y vamos a después a estudiarla. Así es que quiero que escuche esto, por favor. Escúchelo detenidamente. Vamos a escuchar la canción. A ver, un momento, parece ahí. A ver, vamos a ver. Esta se llama, ¿cómo se llama la canción? Hay leña que arde sin humo. Entonces, ya la tenemos, vamos a escucharla en este momento. Sí está ya, ¿no? Por ahí, ¿ya la tenemos? Dale, a ver, va. La vida tiene otras letras. No, pero desde el inicio, por favor. A ver, vamos a poner desde el inicio. Ahora sí, ¿ya? Carrero dicen por ahí, como quien dice carreta. Carrero dicen por ahí, como quien dice carreta. Cosa que en el mundo va de arrastro y ande la lleva. Cosa que en el mundo va de arrastro y ande la lleva. Que a paso de buey se recorre la existencia. Hombre que a paso de buey se recorre la existencia y al mismo paso tardío quiere, sufre, vive y piensa. Y al mismo paso tardío quiere, sufre, vive y piensa. ¿Qué se va a hacer? Quédense con sus creencias. Y bueno, ¿qué se va a hacer? Quédense con sus creencias. De eso no enseñan los libros, la vida tiene otras letras. De eso no enseñan los libros, la vida tiene otras letras. Hay leña que arde sin humo. Cada cual quema su leña. Bien, pues bueno, ya ha escuchado usted esta letra de la canción de Atahualpa Yupanqui. Es una letra de verdad, créanme, amigos del auditorio, verdaderamente bella, como las otras que he venido explicando aquí, del Aromo, Le tengo rabia al silencio. Ahora tenemos esta, hay leña que arde sin humo, cada cual quema su leña. Es verdaderamente interesante. Fíjese bien, inicia diciendo Atahualpa Yupanqui: carrero dicen por ahí, como quien dice carreta. Dice, carrero dicen por ahí, como quien dice carreta. Fíjese bien lo que está diciendo. Carrero dicen por ahí, los seres humanos se hablan como cualquier cosa.
como cualquier cosa insignificante, como cualquier cosa sin importancia, como quien dice carreta. Las cosas de la vida sin voluntad, inertes, muertas, que simple y sencillamente carecen de voluntad, se dejan arrastrar a la ilusión, a la imaginación, al sueño carente de voluntad, como cosa nada más, no como humano, no como ser humano, sino como cosa. Por eso dice carrero, dicen por ahí, como quien dice carreta, cosa que en el mundo va de arrastro y a donde la llevan. Fíjese nada más, fíjese lo que está diciendo, cosa que en el mundo va de arrastro y a donde la llevan. Esto es verdaderamente interesante. Sensibilícese usted, sea sensible y piense bien. ¿Por qué lo dice Atahualpa Yupanqui? ¿Por qué lo dice? Carrero, dicen por ahí, como quien dice carreta. Es decir, como quien dice cualquier cosa. Los seres humanos, ¿cómo se habla la gente? ¿Cómo se habla la gente? Hay una frase, hay un dicho súper bello, súper interesante, que dice: habla con Dios como si hablaras con los hombres, y habla con los hombres como si hablaras con Dios. ¿Qué quiere decir esto? Fíjese bien qué quiere decir. Habla con Dios como si hablaras con los hombres. Es decir, Dios no está en un lugar lejano, ni tiene que ser compleja o rindiendo pleistesía la forma de transmitirse. Debe ser con toda la confianza, con toda la apertura, con un movimiento absolutamente natural de entidad a entidad, cuando se sabe hacer. Por eso dice la frase, cuando habla con Dios como si hablaras con los hombres, y habla con los hombres como si hablaras con Dios, es decir, con todo y el más grande de los respetos, porque no es cualquier cosa, no es una carreta. Por eso no se puede decir carrero, dicen por ahí, como quien dice carreta. Fíjese bien, ese carrero que dicen por ahí, solo lo puede decir la gente que sabe y conoce de psicología, cómo se mueve. Por eso por ahí dicen carrero, como quien dice carreta, es decir, inercia, cero voluntad, objeto. Y más adelante en su canción dice, cosa que en el mundo va de arrastro y a donde la llevan. ¿Cómo van los seres humanos en la vida? ¿Cómo van? Usted, dígame. ¿Usted cree que se mueve por voluntad? ¿Usted cree que realmente los seres humanos hacen todo lo que hacen en su vida por voluntad? Porque yo le puedo mostrar ahorita de manera contundente y en una pequeña frase cómo eso es mentira. Simple y sencillamente razónelo de la siguiente forma. Fíjese muy bien en lo siguiente. Si usted hace las cosas por voluntad, quiere decir que hace todo lo que le gusta. Porque si usted hay cosas que no le gustan, pues no las va a hacer. ¿Sí me explico? Por ejemplo, usted nunca se clavaría un picahielos que le atraviese de lado a lado la pierna derecha. Por ejemplo, ni creo tampoco que le guste y con un gran antojo y delicia se corte una oreja, ¿verdad? Entonces, usted no hace eso porque no es su voluntad, supuestamente. Entonces le pregunto yo, ¿es su voluntad deprimirse? ¿Es su voluntad tener ira? ¿Es su voluntad tener celos, ansiedad, angustia, envidia, coraje, odio, ira? ¿Es su voluntad? Porque si no es su voluntad, automáticamente se convirtió en carreta, cosa que en el mundo va de arrastro
y por donde la llevan. Es decir, la vida hace con usted lo que mejor le place y no hay quien la detenga porque usted carece de voluntad. Por eso dice, carrero, dicen por ahí, como quien dice carreta, cosa que en el mundo va de arrastro y a donde la llevan. Si a usted la vida le lleva a sufrir, como carreta, por el mundo va de arrastro y a donde la llevan, porque carece de voluntad. Esto es una pena verdaderamente, que el ser más grande que existe en el universo después de Dios, el ser más grande que existe en el universo después de Dios, que es el espíritu, y además dotado del aparato más poderoso biológicamente hablando que el universo ha creado, al universo le costó cientos de miles de millones de años crear el arma más poderosa para equipar a su guerrero, el espíritu, y esa arma es el cerebro humano. No existe nada más sofisticado en el universo que un cerebro humano, nada más sofisticado. Y un espíritu, esa entidad tremendamente sublime y consciente, la esencia, el espíritu, dotada del aparato más extraordinario que el universo ha desarrollado, el cerebro, se atreve a moverse exactamente como carreta. Eso no puede ser. Que va por el mundo, va de arrastro y a donde la llevan. Carente de voluntad, inerte como cosa. Por eso, carrero, dicen por ahí, como quien dice carreta. Esta es la primera estrofa nada más, la primera parte de la canción, y vean nada más qué increíble. Dice más adelante, hombre que a paso de buey se recorre la existencia. Hombre que a paso de buey se recorre la existencia y al mismo paso tardío quiere, sufre, vive y piensa. Y al mismo paso tardío quiere, sufre, vive y piensa. A un paso tardío, a un paso lento, a un paso de carga, como realmente se mueven los animales, por donde la vida los lleva, carentes de voluntad, con un amo. En esta situación, el amo es la vida, y lo que mande la vida es lo que usted hace. Y a ese paso tardío, es decir, lento, cansado, donde la gente nunca quiere y siempre tiene que hacer las cosas. Fíjese bien, la gente nunca quiere, siempre tiene que hacer las cosas. Eso es terrible. Por eso es un paso tardío. Hombre que a paso de buey se recorre la existencia y al mismo paso tardío quiere, sufre, vive y piensa. Entonces, vamos a analizar correctamente esto. La gente realmente debe pensar. Atahualpa Yupanqui es una persona evolucionada desde mi punto de vista, claro está, pero es una persona evolucionada que escribe esto, y cuando se refiere a hombre que a paso de buey se recorre la existencia, usted tal vez tenga en sus asociaciones psicológicas, mentales, muy grabado el buey como una grosería. Aquí no lo está utilizando así Atahualpa Yupanqui, para nada lo utilizará en ese sentido. Está solamente expresando lo que es este paso del buey, con esa carga, con ese cansancio, con esa inteligencia, a ese paso tardío, quiere, sufre, vive y piensa.
lento, cansado, teniendo que, por moverse en el plano, en el nivel de un animal, no de un espíritu encarnado. Por eso la gente se deja llevar como carreta. Me gustaría mucho, hasta este momento, que escuche la canción una vez más, al fin que es muy breve, por eso me aprovecho. Escuche esto porque voy a cerrar con una parte, porque todavía me falta explicar aquí a ese paso tardío que quiere, sufre, vive y piensa, pero me gustaría que escuche una vez más esta canción y continuamos antes de irnos al corte. Vamos a escucharla una vez más desde el inicio, es muy breve. Ponga atención a esta primera parte donde he dicho, carrero, dicen por ahí, quien dice carreta. Fíjese bien qué grueso. Carrero dicen por ahí como quien dice carreta. Cosa que en el mundo va de arrastro y a donde la llevan. Vamos a escucharla. Como quien dice carreta, carrero dicen por ahí, como quien dice carreta, cosa que en el mundo va de arrastro y ande la lleva, cosa que en el mundo va de arrastro y ande la lleva. Que a paso de buey se recorre la existencia, hombre que a paso de buey se recorre la existencia, y al mismo paso tardío quiere, sufre, vive y piensa, y al mismo paso tardío quiere, sufre, vive y piensa. ¿Qué se va a hacer? Quédense con sus creencias. Y bueno, ¿qué se va a hacer? Quédense con sus creencias. De eso no enseñan los libros, la vida tiene otras letras. De eso no enseñan los libros, la vida tiene otras letras. Hay leña que arde sin humo, cada cual quema su leña. Bien, pues bueno, ya escuchó usted una vez más esta canción, es extraordinaria. Hombre que a paso tardío, hombre que güey se recorre la existencia y al mismo paso tardío quiere, sufre, vive y piensa. Y bueno, ¿qué se le va a hacer? Quédense con sus creencias. Y bueno, ¿qué se le va a hacer? Quédense con sus creencias. De eso no enseñan los libros. La vida tiene otras letras. Fíjese nada más, qué grueso. Está hablando de, después de este carrero, que dicen por ahí como quien dice carreta, cosa, ni siquiera persona, cosa que en el mundo va de arrastro y a donde la llevan, porque realmente un ser humano se mueve así. Hombre que a paso de buey se recorre la existencia. A ese paso los seres humanos viven lento, la pereza, dominio del ser. El sueño
tremenda plaga del espíritu. Y la guerra es despertar, la lucha es despertar, crear fuerza, crear fe. Quien crea fe, fíjese bien, quien crea fe a través de la comprensión, porque no es el paso de buey, quien crea verdaderamente fe, esa persona no puede sufrir en la vida. Y aquí maneja extremos Atahualpa Yupanqui, no equilibrios. Quiere, sufre, vive y piensa. A ese mismo paso tardío, cuando la gente ve que a ese paso tardío, seres humanos quieren mecánicamente, es decir, en la cero incomprensión de las cosas, lento, volubles, quieren, sufren, aman, odian, son felices, se deprimen, y todo porque cosa que en el mundo va de arrastro y a donde la llevan, la carreta, carrero dicen por ahí como quien dice carreta, y ligamos esta parte donde al mismo paso tardío, es el paso de buey, el hombre se recorre la existencia, y al mismo paso tardío quiere, sufre, vive y piensa. Tiene sus propias creencias, tiene sus propios pensamientos, sus movimientos, sus verdades, su verdad carente de unidad, lenta, aprendida, sin voluntad. El paso del buey es sin voluntad, y a ese paso de buey sin voluntad quiere, sufre, vive y piensa. ¿Bajo qué fundamentos, me pregunto, bajo qué fundamentos puede querer una persona? ¿Bajo los fundamentos del egoísmo? ¿Bajo qué fundamentos sufre una persona? ¿Bajo los fundamentos de la incomprensión, de la insensatez, del materialismo, del mundanismo? Bajo esos fundamentos sufre la gente. Obsérvese bien, obsérvese usted, y va a notar que todo sufrimiento existente en un ser humano, sus fundamentos no son más que la mezquindad y el mundanismo, el egoísmo, simplemente el egoísmo. La gente, por los seres queridos que mueren, sufren por egoísmo. En realidad no sufren por el ser querido que murió, en realidad la gente sufre por uno, por sí mismos, en medio de un egoísmo. Por eso, al mismo paso tardío, donde este buey carente, que es el animal con el que simboliza, no en el sentido que la gente maneja esa palabra, no. Aquí estamos hablando de cosas profundas, no de banalidades baratas. Hombre que a paso de buey se recorre la existencia y al mismo paso tardío quiere, sufre, vive y piensa. Igual que este animal, en una carga, en una monotonía, en una mortandad, dejen que los muertos entierren a sus muertos sin voluntad. Por eso termina diciendo Atahualpa Yupanqui en la última parte de la canción, y bueno, ¿qué se le va a hacer? Quédense con sus creencias. Esto lo dice apuntando o señalando una resignación que le viene a través de la comprensión. Es decir, él comprende, Atahualpa Yupanqui comprende ya que en definitiva no hay modo de despertar a un hombre que no está a tiempo de despertar. ¿Qué le va a dar el tiempo de despertar? Solo la vida, nadie más lo puede hacer. Por eso dice Atahualpa Yupanqui, y bueno, ¿qué se le va a hacer? Quédense con sus creencias. ¿Cuáles son las creencias que al mismo paso tardío quiere, sufre, vive y piensa? Esas son sus creencias. ¿Qué se le va a hacer? Los libros, de eso no enseñan los libros. Fíjese bien, quiere,
sufre, vive y piensa. De eso no enseñan los libros. La vida tiene otras letras. Carrero dicen por ahí, como quien dice carreta. Carrero dicen por ahí, como quien dice carreta. Cosa que en el mundo va de arrastro y ande la lleva. Cosa que en el mundo va de arrastro y ande la lleva. Que a paso de buey se recorre la existencia. Hombre que a paso de buey se recorre la existencia, y al mismo paso tardío quiere, sufre, vive y piensa. Y al mismo paso tardío quiere, sufre, vive y piensa. ¿Qué se va a hacer? Quédense con sus creencias. Y bueno, ¿qué se va a hacer? Quédense con sus creencias. De eso no enseñan los libros, la vida tiene otras letras. De eso no enseñan los libros, la vida tiene otras letras. Hay leña que arde sin humo, cada cual quema su leña. Estamos con esta canción que se llama Hay leña que arde sin humo, y estamos en la última parte, donde dice, y bueno, ¿qué se va a hacer? Quédense con sus creencias. ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere aquí? Se refiere a un momento de despertar, a un momento de crecer, a un momento de evolucionar, un momento que cuando no llega, cuando no lo tiene el ser humano, no hay manera de enseñarlo. No hay forma de transmitirlo. Una persona podrá vivir mundana, mecánica, en un mundo de ilusión, de complejos, insatisfacciones, constantemente, y esa persona no va a despertar, desgraciadamente, hasta que le llegue su turno. Por eso dice, y bueno, ¿qué se va a hacer? Quédense con sus creencias. Y bueno, ¿qué se va a hacer? Quédense con sus creencias. Dice, de eso no enseñan los libros. La vida tiene otras letras. ¿A qué se refiere eso? Pues realmente a lo que les menciono, a ese despertar, a ese evolucionar, a ese querer crecer internamente, a ese salir de esa vorágine de la vida exterior y tener un encuentro conmigo mismo. Ahora sí que, fusilándome el título de una película conocida de Hollywood, Mi encuentro conmigo. Es un movimiento extraordinario. Salir de toda la presión de la vida exterior. No me refiero a la presión mala, no me refiero a eso.
Me refiero a una más terrible todavía, una presión mucho más terrible que la mala. Es una presión que aparentemente y al mundo material es bella y benévola y se llama felicidad. Hay que escapar a esa felicidad también, pero para tenerla superior, no la felicidad que se produce de los libros, es decir, de lo mundano, de lo material, sino una felicidad que se produce en la psicología humana, en el interior, no una felicidad producida por una lotería, por un dinero en el banco. No, esa felicidad no es. Es una felicidad producida desde sí, desde su interior. Por eso dice aquí que de eso no enseñan los libros. La vida tiene otras letras. Fíjese bien, vamos a ligarlo todo. Un carrero, dicen por ahí, como quien dice carreta, es decir, un humano como cosa, carente de voluntad, inerte, muerto, que es una cosa que en el mundo va de arrastro y a donde la llevan. Ante la gente que es como carrero, la gente que es carreta, que va solo por el mundo de arrastro y a donde la llevan. Y esa persona que va en el mundo de arrastro y a donde la llevan porque es carrero, va con una velocidad lenta, de a paso de buey, y así se recorre la existencia. Hombre que a paso de buey se recorre la existencia, y al mismo paso tardío. Esa existencia se refiere a la vida, no a caminar kilómetros. La vida, la existencia, no las millas. Se recorre la existencia, su vida, la recorre a ese paso monótono, donde tiene y no quiere. Y ese paso tardío, quiere, sufre, vive y piensa. En ese paso tardío, donde vive todo este cúmulo de emociones, movimientos carentes de fundamento, a paso de buey, sin comprender de qué se tratan. Y bueno, ¿qué se va a hacer si en eso cree la gente? En ese quiere, sufre, vive y piensa, egoísta, sin fundamento, sin comprensión, solo por repetición, solo por robo, solo por grabación quiere, solo por grabación sufre, solo por grabación vive y piensa, pero no es por sí mismo. Por eso ese paso tardío quiere, sufre, vive y piensa. Y bueno, ¿qué se va a hacer? Quédese con sus creencias, dice Atahualpa Yupanqui. Y bueno, ¿qué se va a hacer? Quédense con sus creencias, esas creencias, porque quien cree que quiere, cuando mueve egoísmo, quien cree que sufre, cuando carece de fundamento y de comprensión, quien cree que vive, cuando solo está inerte, solo está grabando, solo está robando, solo está imitando, carente de voluntad, a eso no se le llama vivir. Y piensa en un pensamiento mecánico, grabado, solamente el aprendizaje, carente de razonamiento. Y por eso dice, y bueno, ¿qué se va a hacer? Quédense con sus creencias. Es decir, no se puede hacer nada, nada se puede hacer, solo quédese con sus creencias, dice Atahualpa Yupanqui, porque, ¿sabe qué? Es imposible despertar a una persona que no vive y siente de una manera diferente. Y entonces a esa gente que no se le puede ya hacer nada, por eso dice, quédese con sus creencias. De eso no enseñan los libros. Es decir,
cómo transmito la calidad espiritual esencial a otra persona, cómo se transmite la calidad psicológica a otro ser, cómo se transmite. Eso tiene que llegar, eso impacta desde fuera, o eso, gente que no sea ciegos, guiando a ciegos, puede guiar a otras personas para la evolución. Por eso dice, y bueno, ¿qué se va a hacer? Quédense con sus creencias, es decir, no puedo hacer que de eso no enseñan los libros. La vida tiene otras letras. De eso no enseñan los libros. La vida tiene otras letras, es decir, la vida, la evolución a golpes psicológicos, a entendimiento espiritual, al despertar de la conciencia a través de esos impactos. ¿Por qué de impactos? Porque no es necesario los impactos para la gente que ya tiene otra calidad. No son necesarios los impactos para la gente que piensa de otra forma. No son necesarios esos impactos, esas adversidades. Esas solo son porque, como de eso no enseñan los libros y la vida tiene otras letras, entonces, ¿a qué se refiere? Si la vida tiene otras letras y de eso no enseñan los libros, la vida sí lo hace y sin otras letras. Es decir, si la gente deposita todas sus esperanzas en la vida y la vida le premia, se olvida de Dios y de su conciencia. Si la vida le enseña a la gente, no como los libros tienen otras letras, diferentes a las de la vida. La vida, dice la canción, tiene otras letras. ¿Y la vida qué va a enseñar a un ser humano? ¿Qué le va a enseñar? Lo siguiente, le va a enseñar que si una persona realmente deposita todas sus esperanzas en la vida y la vida le traiciona, ahí la vida con sus letras diferentes a las de los libros le ha enseñado que no puede tener valores mundanos. Viene una inversión de valores, viene una inversión, un movimiento diferente, una valoración distinta de las cosas, y en esa valoración distinta, en esa valoración diferente, la gente ha aprendido. Pero, por si no aprenden, cada cual quema su leña. Es decir, realmente, sí, y aquí me gustaría ligarlo, carrero dicen por ahí como quien dice carreta, cosa que en el mundo va de arrastro y a donde la llevan. Hombre que a paso de buey se recorre la existencia y al mismo paso tardío quiere, sufre, vive y piensa. Y bueno, ¿qué se va a hacer? Quédese con sus creencias. De eso no enseñan los libros. La vida tiene otras letras. Hay leña que arde sin humo. Cada cual quema su leña. Es decir, hay leña que arde sin humo. Hay leña estéril. Hay cosas en la vida que no tienen ganancia. Hay cosas en la vida que son vanas, puras vanidades. Y tómese a la leña como esta vanidad, como este quemar sin razón, quemar sin motivo, que sin humo, sin lo sublime, sin lo esencial, sin lo que trasciende, sin lo que queda. La leña trasciende su humo, se hace sutil a través de este. La leña, simplemente hay leña que arde sin humo.
hay cosas en la vida que usted no ha razonado, pero si razona, ¿cuál es la ganancia? ¿Cuál es la ganancia? Hay cosas que se hacen simplemente por hacerse, simplemente por imitación, simplemente por lo mundano, simplemente por lo estéril, por la incomprensión, por la imitación, como la carreta. Nada más porque en la vida va de arrastro y a donde la llevan. Es decir, hay leña que arde sin humo, y todo en la vida mundana es así. Es decir, usted puede sufrir por desear. Usted puede sufrir tremendamente por desear algo, cualquier cosa. Lo que usted quiera, piénselo, analícelo bien. ¿Qué desea? ¿Qué desea en este momento? No me importa qué sea. Puede meter salud, puede meter lo material, puede meter un coche, puede meter dinero, puede meter una pareja, puede meter salud, puede meter vivir. Y si no es así, ¿qué? ¿Hay algo malo? ¿Cuál es el problema? Si usted tiene el coche que desea, por el cual está sufriendo, y de pronto lo logra comprar, y ¿qué? ¿Ya nunca más va a volver a llover? ¿Va a salir el cielo azul eternamente para usted? ¿No le va a volver a doler nada en el cuerpo? ¿Qué? O sea, no entiendo cuál es la ganancia. Hay leña que arde sin humo. Entiéndalo bien, cosas vanas. ¿Cuál es la ganancia? Aquí el chiste, no estoy diciendo, y grábeselo bien, no estoy diciendo que usted no adquiera bienes, no se confunda, porque luego la gente dice, ¿y por qué yo no debo comprar coche? No, yo nunca dije eso. Yo solo estoy diciendo que por qué sufre la gente por cuestiones materiales. Sufre si lo tiene y sufre si no lo tiene. Para acabar sale la misma. La gente que no tiene coche sufre y la gente que lo compra sufre. Estamos fritos. Y lo peor de todo es que la gente pensó que cuando lo comprara iba a dejar de sufrir. Todas esas son puras charlatanerías. Y todo radica en que la gente no piensa, porque va a un paso tardío. Y el mismo paso tardío quiere, sufre, vive y piensa. Y no se da cuenta que es solo llevada como carrero, como carreta, cosa que en el mundo va de arrastro y a donde la llevan. La gente entonces que se mueve en ese sentido de lo vano, de lo vacío, de lo hueco, hablemos de salud para seguir viviendo. Una persona, la vida, entienda usted, tiene otras letras. Yo sé que desde la mente que entiende los libros no puede entender muchas cosas de la vida, pero si se abre, lo va a lograr. Si una persona pide salud y no le llega, ¿cuál es el problema? A fin de cuentas, llegó la hora. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Que no cree en Dios? ¿Que nunca se preocupó del espíritu? ¿Que nunca se preocupó sobre su desarrollo de conciencia? ¿O que es una persona necia que hay que dejar con sus creencias? Y bueno, ¿qué se va a hacer? Quédese con sus creencias. Los libros, de eso no enseñan los libros. La vida tiene otras letras. Si la gente comprende a la vida, el problema de morir se acaba. Y el día que llega, se recibe y con los brazos abiertos, no empecinado en vivir, no empecinado en persistir, y hay gente que le llama trascender a una obra, a un monumento que hacen aquí. Eso no es trascender, eso se va a convertir en tierra de todas formas algún día. Trascender es lo espiritual, es la evolución, es otra cosa.